¿Se pierde la salvación? Es una pregunta que genera mucha polémica, pero antes de abordarla quiero presentar esta premisa. Nadie irá a la condenación eterna por los pecados que cometa en este mundo, ya que la condenación no está sujeta a nuestros pecados. Dicho lo anterior, creo que es la razón por la que muchos creen que la salvación se puede perder. Y es cierto que Pablo, cuando habla a los Gálatas, les dice, hablando de las obras de la carne, que el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías y cosas semejantes a estas, que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Y cuando Pablo habla de esto, lo hace en el contexto de hacer una comparación entre quien vive en el Espíritu, que lo manifiesta por el fruto del Espíritu, y quien vive la carne, que lo manifiesta dando frutos del pecado. Por eso, más adelante en el capítulo 6, Pablo va a decir, no se engañen, de Dios nadie se burla. El que está viviendo en la carne no heredará el reino de Dios. El que está viviendo en el Espíritu heredará la vida eterna. Al igual que el Apocalipsis 21:8 también dice que los cobardes e incrédulos, abominables y todos los mentirosos serán lanzados o tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esto lo está diciendo Juan cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, diciendo Juan que la herencia de aquellos que han puesto su fe en Cristo será ese cielo nuevo y esa tierra nueva que han puesto su fe. Y la herencia de aquellos que rechazan a Cristo será el lago de fuego. Ya Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, él ha dicho, todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso digo que el pecado no es la razón para ser lanzado al infierno, sino el rechazar al Hijo de Dios, porque también lo dice Juan ahí mismo en el capítulo 5, versículo 14. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora es importante resaltar que cuando digo que los pecados no son la razón de ir al infierno, no estoy diciendo que Dios dejará impune nuestros pecados, ya que el escritor a los Hebreos hace serias advertencias contra el pecado. Tanto a aquellos que han puesto su fe en Cristo les dice que tengan cuidado, que no se deslicen, porque el Señor al que adopta como hijo lo disciplina y lo castiga al fin de que él se ha perfeccionado en santidad. Pero también hace advertencias a aquel que no ha creído realmente en Cristo y que no ha puesto su fe absoluta en Cristo, a que si él persevera y permanece en el pecado, él será sacado de la presencia de Dios para siempre. Nunca entrará en su reposo, por ejemplo, dice el Señor. Podemos notar en esta carta a los hebreos cómo el escritor cuando habla, en momentos él se incluye con los creyentes y el momento él se excluye. Por ejemplo, cuando él dice, cuidémonos, hermanos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Él no está hablando de pérdida de salvación, está hablando del castigo que recibiremos de Dios por descuidar esa salvación tan grande. Ese mensaje, inclusive dice el texto, el mensaje que hemos recibido de parte de Cristo, confirmado por los apóstoles, confirmados por el Señor mismo. Pero en otras partes él se excluye, como por ejemplo cuando dice, mirad hermanos, que no haya alguno de ustedes de corazón malo. ¿Nota? Él ya no se incluye, no dice uno de nosotros, sino uno de ustedes, de corazón malo que les impida entrar en el reposo de Dios. Y luego más adelante dice, porque los que hemos entrado en su reposo, reposamos de nuestras obras, como Dios reposó de las suyas. En otra parte también dice, mirad que alguno de ustedes no deje de alcanzar la gracia de Dios. No dice, mirad que alguno de nosotros, sino de alguno de ustedes. Él se está excluyendo. Pero en otra parte él se incluye y él dice, nosotros somos los que tenemos fe para preservación del alma. Ahí se incluye, dice, no somos de los cobardes que retroceden y vuelven atrás y terminan perdiéndose. Y también hablando de esa fe en el capítulo 10 y luego pasa al 11, es donde el escritor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él viene hablando de la venida de Cristo y viene hablando de lo que se espera de la patria celestial, que todos aquellos antiguos que pusieron la fe en el Señor, ellos murieron sin recibir y sin ver esa promesa cumplida. ¿Por qué? Porque esa promesa es para todos los seres humanos. Así que al analizar esta carta a los hebreos vemos cómo de principio a fin Él muestra a Cristo como superior a todo, a los ángeles, a Moisés, al día de reposo, a los sacrificios, al sacerdocio, a todo.
mostrando que Cristo es la verdadera garantía. Él se hizo hombre para darnos garantía a nosotros de vida eterna. Hebreos es el libro que nos habla de la garantía de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y dice que tenemos como segura y firme ancla del alma esa fe que nos sostiene en Cristo Jesús. Y quisiera terminar con esta analogía. El hombre se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ante los ojos de Dios esta unión es indisoluble. También el apóstol Pablo dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Y si la unión del hombre y la mujer es indisoluble, cuanto más la unión de Cristo con el creyente. Y sí, es cierto que la unión se puede disolver por la muerte, pero Pablo también dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor de Dios, de esa unión indisoluble. Así que mi llamado en este día es a que apreciemos la salvación que Dios nos ha regalado por gracia, por medio de la fe, que está segura en Cristo, que nunca se va a perder, pero que si persistimos en el pecado, el Señor nos va a castigar y nos va a corregir porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero si usted en este día ve que en su corazón realmente no hay una fe genuina en Cristo, lo invito para que hoy oiga la voz del Espíritu Santo. Y si oye la voz, no endurezca su corazón, porque los judíos en el tiempo pasado endurecieron su corazón y Dios les juró en su ira que no entrarían en su reposo. Y eso nos habla que si usted no se arrepiente en este día, Dios también un día podrá decir que va a jurar que usted no entrará en su reposo y será lanzado al lago de fuego. Pero Dios no quiere hacer esto con nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. No despreciemos pues la gracia de Dios, no sea que alguno de ustedes pierda la oportunidad de entrar en su reino. Dios le bendiga.